www.siervosenacción.com presenta a Jennifer Elizondo y Mauricio Esquivel en Siervos en Acción. Bienvenidos. Y continuamos con más. Estamos en Siervos en Acción. Mauricio Esquivel les saluda deseando pues que la pase muy bien y que el Espíritu Santo una vez más le bendiga. En la entrevista del día de hoy, un lujo, el pastor Héctor Pérez de la iglesia Dios es Bueno. Pastor, bienvenido a Siervos en Acción. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder conversar con ustedes y expresar todas las cosas maravillosas que el Señor ha venido haciendo con nosotros en nuestro ministerio. Estamos muy agradecidos, muy bendecidos y siempre anuentes a colaborar. Amén, pastor. Bueno, estamos hablando fuera de cámaras, que qué linda iglesia, que los acabados, uno se siente en familia, la gente como nos ha tratado es algo muy, muy lindo y eso habla muy bien de un pastor como cabeza de la iglesia. Qué cariño y qué espiritualidad se siente, qué lindo. Amén. Yo creo que todo es un principio, ¿verdad? De la manera como le enseñamos a la gente y cómo le mostramos. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice y todo entra por casa, ¿verdad? La demostración del trabajo que se hace aquí con excelencia. De alguna manera demostrándole y enseñándole a la gente que en Dios sí se puede alcanzar la excelencia, que esto no es un asunto de dinero ni de estrato social, sino de un corazón dispuesto a servirle a Dios para que Él pueda hacer todo lo maravilloso que Él quiere hacer. ¿Cómo fue el llamado del pastor Héctor Pérez? ¿Cómo de lleno ya sintió que Dios le habló, todo se encaminó para, bueno, voy al pastoreo? Siempre es bonito recordar esos tiempos, ¿verdad? A la edad de 12 años, Dios me pasó a un altar en una iglesia y me habló y me dijo, te voy a llamar. Pero sí recuerdo que me hizo una advertencia, me dijo, voy a tener que tratar contigo. Esa es la parte más interesante de mi llamado, porque con 12 años yo no tuve la capacidad de entender qué era eso. El tiempo se encargó de enseñarme y de demostrarme qué significaba ese trato de Dios en mi vida. Ahí empezó mi ministerio. Con 12 años, repito, no podía entender qué era lo que estaba sucediendo, pero Dios comenzó a permitir que muchas cosas vinieran a mi vida y una de las cosas fuertes fue que en determinado momento me vi literalmente prensado en la vida, en donde ya no tenía futuro, ya no tenía esperanza, ya no tenía un más allá, pero me acordé de ese llamado de a los 12 años. Entonces me volví al Señor de todo corazón y Él abrió las puertas y hoy estoy acá. Tremendo, pastor. ¿Y qué tal la juventud? ¿Qué pruebas tuvo que pasar para decir, voy adelante, me caí, pero sigo adelante? Ok, el asunto fue que 12, 13, 14, 15 años, yo estuve muy metido en lo que es la iglesia y me enfoqué en servirle al Señor. A la edad de 15, 16 años entré en el instituto bíblico para estudiar para pastor, aún sin tener la mayoría de edad. 16 años. Entré y estuve 3 años internado en el Instituto de Santidad Pentecostal en Santana. De ahí salí como pastor, pero en esos tiempos de inmadurez sucedió una situación con el pastor que era mi cobertura y yo no supe manejarla, no supe asimilarla y a pesar de que ya venía prácticamente con el título de pastor debajo del brazo, decidí retirarme de las cosas del Señor y me aparté por 12 años, pero lo que yo no sabía es que no es un título lo que te hace pastor, es el llamado que Dios siembra en tu corazón. Wow, fue pastor, 12 años de separación, ¿y cómo fue el reencuentro? Volver otra vez, Dios, eres mi amor, vamos de nuevo. Yo 12 años después, obviamente ese apartarme de Dios fue muy, muy, muy duro, muy difícil, hice cosas que hoy día me arrepiento. Tomé un camino muy equivocado, entonces comenzaron a suceder problemas muy serios en mi vida. Yo para esa época me casé y quise arreglar un poco mi vida. Entonces dentro de esas opciones venía el pensamiento en mi mente de asistir a una iglesia. Entonces asistí a una iglesia y por primera vez y estando ahí
Dios usó a una persona y me dijo algo que fue tremendo, marcó mi vida. Me dijo, esta persona, esta mujer, era una profeta de la iglesia, me dijo, tengo 15 días de estar orando y veo una cara, pero yo busco esa cara entre los jóvenes de la iglesia y no es ninguno. Pero hoy que usted entró y yo vi su cara, es la que Dios me ha venido poniendo en las oraciones. Pero déjeme decirle, hay un problema, veo esa cara entre barrotes. Y Dios me dijo, cuando Él llegue y cuando lo veas, ora por Él, porque yo voy a tratar con Él. Esa es mi situación, esa fue mi problemática. La mujer me da esa palabra, yo vengo del mundo prácticamente, y yo le digo a mi esposa, esa mujer está loca, porque yo no tengo ningún problema, yo lo que quiero es buscar a Dios, yo no tengo problemas con la policía, yo no tengo problemas. 3 meses después, estaba yo detenido con un problema gravísimo. La palabra se había cumplido. Ay, 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 qué tremendo, pastor, qué tremendo. Pastor Héctor Pérez, de la Iglesia Dios es Bueno, desde Costa Rica para las Naciones. Iglesia Dios es Bueno. ¿Cuántos años en el ministerio y cómo nació el nombre de Dios es Bueno? Y vamos para adelante con este proyecto de la iglesia. El proyecto nace, repito, con el llamado de Dios. Luego de esas situaciones que estuve comentando, yo me volví al Señor porque vi mi mundo destruido. Había la posibilidad de una pena de 15 años de cárcel por la situación. Sabía que Dios estaba en esta situación y sabía que el llamado era mi único recurso. Me volví a Dios y lo primero que saltó a mi mente y a mi corazón era el llamado. Pero como no sabía cómo hacerlo, no podía irme a la calle y abrir una iglesia y decir yo soy pastor, sino que empecé en un proceso, me adherí a un ministerio, comencé a ayudar. Para ese tiempo Dios me había bendecido, tuve una empresa con unos americanos y logré ser muy bendecido en Dios. Y comencé a ayudar a un ministerio y ayudaba a iglesias y ayudaba a mucha gente, pero siempre que invitaban a alguien, siempre que alguien llegaba, reafirmaba el llamamiento sobre mi vida, hasta que un día llegó un profeta de República Dominicana y me dijo, aquí en la sala de mi casa, Dios dice que abrirás una iglesia. Y eso fue totalmente profético, la iglesia se abrió y comenzó a funcionar, pero somos tan humanos que no podemos dejar esa parte humana, ¿verdad? Yo dije, no estoy capacitado, de verdad que cuando yo, para esa época ya yo tengo 32 años, cuando yo estudié para pastor fueron 15 años atrás, ya yo no estoy preparado, entonces busqué una persona que nos ayudara a dar unos estudios. Entonces la iglesia Dios es Bueno comenzó dándose estudios. Y así estuvimos cerca de un año haciéndolo de esa manera. Era una persona que todos los lunes llegaba a mi casa y daba un estudio a un grupo de gente. Estando en el baño de mi casa, Dios me dijo, hoy mismo quitas a esa persona y te colocas tú, porque al que yo he llamado como pastor eres tú. Estando ahí, salgo del baño, le digo a mi esposa, mi amor, Dios me habló. Me dijo que hay que quitar al que da los estudios y ponerme yo, porque yo soy el pastor de esta iglesia o de este grupo. Y mi esposa me dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Si este muchacho ha venido por espacio de un año ayudando fielmente, te vas a parar delante de él y le vas a decir, quítate porque Dios me habló, porque ahora voy yo. Pero mientras estamos en esa conversación, suena el teléfono. Yo atiendo el teléfono y respondo, y es el muchacho que daba los estudios y me dice, Héctor, Dios me dijo hoy que me quite porque tú eres el que tienes que seguir adelante. Le dije a mi esposa, esta es una gran lección para nuestra vida, cuando Dios está en algo, Él se va a encargar. Qué tremendo, pastor. ¿Cuántos años ya con la iglesia Dios es Bueno? Aproximadamente 15 años. Primero fue como una pequeña célula en la casa, luego le fuimos dando más connotación de grupo y de iglesia. Luego tuvimos que pasar de la sala de la casa a la cochera de mi casa, donde yo tenía una pequeña bodega, y aproximadamente 8 o 9 años aquí donde estamos actualmente. ¿Y proyectos a futuro de la iglesia? Bueno, Dios es un Dios que no se queda quedito. Dios es bueno y inquieto. En este momento tenemos un ministerio sólido, no es una iglesia grande, pero es un ministerio sólido. Tenemos nuestras finanzas cubiertas, preparamos grupos, preparamos salmistas, preparamos danzores, tenemos muchos grupos de trabajo
y muchas expectativas, pero como no la idea de meternos en algo muy grande, pero Dios comenzó a poner una inquietud de que ya era el momento de salir de este lugar. En este lugar donde estamos actualmente tenemos problemas de parqueo. La gente viene en sus carros y tiene que dejar los carros afuera. Y entonces el asunto se ha puesto un poco complicado, tenemos que tener hermanos cuidando carros afuera. Entonces ahí viene la inquietud de comprar un lote. Hace 12 años atrás Dios nos había hablado que había un lote para nosotros, nos indicó cuál era, fuimos, lo ungimos, lo rodeamos 7 veces como Josué y declaramos la palabra y dijimos, esto es nuestro. Como año y medio después de haber hecho ese acto profético, fui donde el dueño, le conté la visión y el dueño me dijo, muy lindo, me parece una visión muy hermosa, pero si usted no viene con $250,000 en la mano, no le doy nada. Cuando ese hombre me dijo eso, yo sentí algo muy, muy profundo se quebró dentro de mí, porque yo tenía la convicción de que Dios nos lo iba a dar. No sé cómo, pero Dios nos lo iba a dar. Sentí como una especie de frustración, me desanimé y no quise saber más nada de lotes ni de construcciones. Simplemente seguimos en la iglesia trabajando, alquilando como lo veníamos haciendo. Los años pasaron 2, 3 años más. Una hermana se volvió a inquietar por el lote y yo simplemente para quitármela de encima le dije, vaya busque otra vez al dueño a ver qué opción hay. Resulta que ya el lote lo habían vendido. Cuando me dijeron que el lote lo habían vendido, yo volví a frustrarme otra vez porque yo decía, ese lote es de nosotros. Dios, yo sé que Dios me habló, pero muchas veces la voz de Dios como que no encuadra con lo que está sucediendo, aunque al final sí sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Resulta que la hermana me pidió permiso para ir a hablar con el nuevo dueño y entonces tomé la decisión de buscar al nuevo dueño. Y cuando yo llegué, el día que llegué a, supuestamente entre comillas, a negociar con él sin un 5 en la bolsa, él ya tenía una oferta y estaba listo para firmarla con los abogados de la compañía de él. Cuando yo le presenté el proyecto, él se volvió y me miró y me dijo, ¿cuánto dinero me ofrece usted? Y yo le dije, pues ni un 5, porque no tengo ni un 5. Entonces él me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted venir a comprar una propiedad sin dinero? Yo le dije, es que no soy yo el que estoy viniendo a comprarle, es Dios que me mandó. Y cuando yo le dije eso a ese hombre, él se quebrantó en su espíritu y en su corazón. Y se quedó mirándome a los ojos y me dice, ¿sabe qué? Venga el lunes. Y el lunes decido si se la vendo a los que me tienen la propuesta, que aquí está nada más para firmar, o se la doy a ustedes. Ay, papá. Dios es bueno, pastor. Qué tremendo, qué tremendo. Dios es bueno, pastor. Héctor Pérez, ¿cuántos años, después de tanta bendición, cuántos años de matrimonio, familia, hijos? 28 años de matrimonio, los primeros años muy convulsos, muy desubicado, pero después descubrí que el haber conocido a mi esposa no fue obra de la casualidad, fue un llamado de Dios, porque aquella mujer que yo conocí, con la que disfruté y pasé buenos momentos, era y es una profeta de Dios. Él es la ayuda idónea, y más que ayuda idónea, porque la palabra da un concepto todavía más profundo. Es la persona que me ha sostenido y que Dios ha usado para que yo esté en el lugar que estoy. Soy un hombre felizmente casado y bendecido, con 3 hermosos hijos, ya prácticamente profesionales. En lo que es la familia y el hogar me siento realizado, me siento bendecido, y en la parte ministerial no hay techo, en Dios no hay techo. Seguir creciendo y seguir adorándolo y bendiciéndolo por todas las bendiciones que Él nos da. Amén, pastor. ¿Los hijos sirven en el ministerio? ¿Están aquí ayudando al papá? Sí, la hija mayor es doctora, entonces ella ofrece los servicios como doctora en el ministerio. Es una gran bendición porque los hermanos tienen un doctor a la mano, ¿verdad? Cuando hay problemitas, y entonces es una gran bendición. La segunda hija es psicóloga y entonces da terapia a los hermanos también, y aparte de eso es la cantante principal del grupo de la música, la segunda hija. El tercer hijo, que es varón, se llama igual que yo, Héctor, es el sonidista y el que transmite, porque
A pesar de que somos una iglesia en un contexto pequeño, transmitimos a las naciones, transmitimos todos los cultos en vivo por internet y se nos conecta gente de Bermudas, de Nueva York, de New Jersey y de algunos otros países de Centroamérica. Entonces, los 3 hijos están trabajando en el ministerio. Qué tremendo, qué bendición de Dios, Iglesia Dios es bueno, con el pastor Héctor Pérez desde Costa Rica para las naciones, y estamos hablando también de eso fuera de cámaras con Fernando Chacón, qué bonito, transmitiendo en vivo, llevando el mensaje fuera de nuestras fronteras, proclamando el evangelio y expandiendo el reino de Dios en esos tiempos que la tecnología, pastor, está, que hay que abarcarla 100%, qué bonito esto. De paso, me alegra muchísimo cómo las personas que anden cerca aquí en Cristo Rey, en San José, aquí en Costa Rica, pueden venir a acercarse si pasan por acá. Sí, Dios nos ha dado una característica muy hermosa, es muy interesante. Dios me dijo, no vas a tener que ir a buscar las ovejas, porque mi temor era cómo yo iba a hacer, o sea, como humano, como persona. Yo entiendo lo del llamado, entiendo lo del ministerio, pero está la parte de nosotros. Siempre me he creído incapaz, me he creído muy limitado en cuanto a realizar una obra como la que Dios me llamó. Pero Dios me dio una palabra y me dijo, no te preocupes, yo enviaré la gente a la puerta de tu ministerio. Y todas las personas que ustedes ven han llegado, han sido enviados. Hay varios extranjeros, hay gente de Cuba, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Panamá, hay gente de Colombia, hay gente de Nicaragua. Mucha gente extranjera han venido a la puerta porque la palabra de Dios es fiel y se cumple. Ok, entonces, dirección, ¿dónde estamos ubicados? Ok, una dirección bastante exacta sería de la Escuela Nicaragua, 100 metros al oeste y 150 al norte. Mano izquierda, hay un rótulo que dice Dios es bueno. Ahora, esa dirección es por el momento, porque a los 100 metros Dios nos dio la oportunidad, como lo dije, de comprar un lote de 2.500 metros cuadrados que estamos construyendo. En este momento sería diagonal a la Escuela Nicaragua. ¿Y algún número de teléfono donde se puedan contactar? Okay. El 2286-5749 y el 8980-3277. Ok, perfecto, ¿apuntaron? Ok, apúntenlo ahí porque es una iglesia que Dios bendice muchísimo. Paz, bendíganos a nosotros ahora con una oración pequeñita y a los que están en casita o donde se encuentra, que usted nos está viendo, una oración, dándole gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias una vez más por esas personas que están conectadas ahí a través de internet y a través de los medios de comunicación. Padre, yo los bendigo así como tú me has bendecido a mí. Que la mano del Todopoderoso esté sobre sus vidas, sus proyectos y sus familias. Señor, cumple en ellos tus propósitos. Padre, si hay alguien desesperado, si hay alguien en alguna situación extrema, así como algún día en mi vida tuve que recurrir, yo estoy seguro que tú lo socorrerás, estoy seguro que tú lo levantarás y que tu misericordia estará sobre él o sobre ella, sobre su hogar y sobre su familia. Bendigo este programa, que es una forma y una manera de llegar a las naciones y de llegar a tantos corazones. Bendice este proyecto, trae recursos y la bendición que ellos necesitan. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén, amén. Dios lo bendiga muchísimo, pastor, gracias, un abrazo, se le quiere y Siervos en Acción está para servir. Okay, amén. Muchas gracias y ha sido un honor y una gran bendición ver gente joven como ustedes trabajando con ahínco y con tesón para el reino de Dios. Que el Señor me los bendiga. Gracias, pastor Héctor Pérez. Mauricio Esquivel les saluda y se despide. Sigan con más, esto es Siervos en Acción. Bendiciones.